Muy buenas tardes, estimada audiencia. Mi nombre es Pedro Fernández, soy comisionado de Jus 360, el portal jurídico de la Asociación Civil Jus et Veritas, y me es grato poder darles la bienvenida a nombre del portal al Repaso 360, clases de Derecho Laboral General. Esperamos que puedan disfrutar y aprender en este espacio, y en esta ocasión nos acompaña el profesor Daniel Ulloa. Estimado profesor, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches con los que se conectan, que me imagino se conectan más por, por presión que por pasión, pero bueno, algo es algo. Gracias también a Just 360 por la oportunidad. Y yo voy a ser muy breve porque la idea no es, me parece, hacer una nueva clase, dado que actualmente tienen la posibilidad de revisar los videos de sus clases y de lo que en mi época eran los cuadernos. Ahora no solo tienen cuadernos, sino que tienen las clases grabadas y la posibilidad de poder de repente repasar con más fuentes lo que se ha visto en el semestre. Así que yo voy a dar unas ideas breves de cada uno de los tres temas que me han encargado para luego de repente generar un diálogo y que ustedes pregunten y vamos viendo cómo, cómo se les puede ayudar ya muy cerca a las evaluaciones. El primer tema que me plantean es qué características debe tener el trabajador protegido por el derecho del trabajo. Y bueno, este es un tema que en realidad para todo esta sección del curso, ustedes pueden contar con dos libros muy didácticos, muy pedagógicos. Uno, pues el clásico, Introducción al Derecho del Trabajo del profesor Javier Neves, ya sea en esta versión, ya sea en esta versión, o ya sea en esta versión. También tienen un enlace en internet, así que si ya no les gusta el papel, pueden acceder directamente en la web al texto. Y el otro, Lecciones de Derecho del Trabajo del profesor Guillermo Boza Pro. Revisando esos dos textos pueden tener la información mínima sobre los puntos que vamos a trabajar, a ver ahora o que se han visto en el curso. Y en ambos textos se considera que el trabajador objeto del derecho del trabajo es aquella persona que presta un servicio o un trabajo productivo por cuenta ajena, libre y subordinado. Para poder separarlo del trabajo no productivo, del trabajo por cuenta propia, del trabajo forzoso y del trabajo autónomo. Esta clasificación la toma Javier Neves del profesor español Manuel Alonso Lea y María Emilia Casas Bahamonde. Es una forma de acercarnos, es decir, esto no está establecido en alguna norma, sino que es una forma de acercarse a un tipo de trabajo que fue el objeto del derecho del trabajo allá a mediados del siglo XIX y siglo XX. Un tipo de trabajo que curiosamente en los últimos años se ha visto analizado, cuestionado por la irrupción del trabajo vía plataformas, el trabajo de las personas que prestan servicios ya sea de movilidad a través de Uber, Cabify u otras, y de las personas que hacen delivery, pedidos ya, Globo, Uber Eats, etcétera. Y entonces vamos a ver que en esos trabajos se cumplen estos conceptos o características. Es un trabajo productivo porque la persona trabaja para obtener algo. Es un trabajo por cuenta ajena porque la persona trabaja a nombre de otra. Tanto es así que esa otra es la marca para la cual los clientes llaman. Es un trabajo libre, jurídicamente hablando, obviamente, no económicamente hablando. No es un trabajo impuesto, no es una trata de personas. Si tú no quieres, no trabajas, claro, pero si no trabajas, no vas a poder tener dinero y si no tienes dinero, no puedes consumir, no puedes comer, bueno. Pero la libertad del trabajo libre apunta a la libertad jurídica, no económica. Y es un trabajo subordinado en el sentido de que las condiciones del trabajo las fija el contratante y no el prestador de servicio. Esto de la subordinación que lo vamos a ver en un ratito, tiene toda una discusión muy amplia porque no es pues un concepto específico y preciso, ¿no?
Entonces, estas son las características del trabajo hasta ahora objeto del derecho del trabajo o que debe ser protegido por el derecho del trabajo. El trabajo autónomo no se protege, el trabajo no productivo no se protege, el que interesa al derecho laboral es este, básicamente cuando uno trabaja para otro, con fines de subsistencia. ¿Cuáles son los requisitos de validez del contrato de trabajo? Los requisitos de validez básicamente son los mismos que de acto jurídico, ser un agente capaz, mayor de edad, porque si eres menor de edad, o sea, si eres menor de 18, debes tener una autorización, no solo de tus padres, sino del Ministerio de Trabajo para trabajar formalmente. Y a partir de ahí el contrato puede ser escrito, si es un contrato temporal o a tiempo parcial, o puede ser verbal, cuando es un contrato a plazo indefinido. Y si no hay documento, se presume que el contrato es a plazo indefinido. Es una de las presunciones de laboralidad que tiene nuestra ley. No hay mayores requisitos de validez. El contrato de trabajo es un contrato realidad, es un contrato que surge de que si básicamente una persona trabaja para otra y ese trabajo busca ser remunerado, pues ahí estamos ante un contrato de trabajo, y si no hay formalidad alguna, un contrato de trabajo a plazo indefinido. Si te quieres escapar de la aplicación de la presunción, pues tienes que formalizar un contrato escrito para que ese vínculo sea temporal, para que sea a tiempo parcial, o de repente para que no sea laboral. Por ejemplo, un convenio de prácticas. Curiosamente, la ley ahora establece que el contrato de trabajo temporal tiene que ser registrado antes o máximo el primer día de inicio de servicio. Ya no hay registros extemporáneos, porque eso supone una multa, supone un incumplimiento de las normas. Y los elementos esenciales del contrato de trabajo, bueno, clásicamente son tres. Dos que son comunes a todo contrato de trabajo, a todo contrato, perdón, de servicios: prestación personal y contraprestación económica, que en derecho laboral se llama remuneración, se llamará honorario en los servicios profesionales, se llamará dieta, se llamará subvención en los convenios de modalidades formativas laborales, pero al final es una contraprestación. En laboral se llama remuneración, con lo cual prestación personal y remuneración siempre va a haber en todo contrato de servicios bilateral, sinalagmático, de prestaciones recíprocas. El elemento diferenciador, el elemento que laboraliza una relación es esa subordinación que habíamos mencionado antes. ¿Y qué es la subordinación? Pues el elemento por el cual una persona se obliga a trabajar bajo la dirección de otra. Noten que esa dirección siempre se va a dar en todo contrato. O sea, el contratante siempre va a querer que el servicio se dé como él quiere. El cliente siempre tiene la razón, dice, ¿no? Yo pago y yo pago porque yo quiero que esto se haga así. Entonces, ¿cuándo la subordinación laboraliza y cuándo esa subordinación es simple coordinación o mandatos? Ahí, pues, uno de los temas a discutir, ¿no? En ese primer curso de laboral general. Porque la subordinación no es simplemente la del obrero clásico del siglo XIX, que tiene uniforme, que tiene correo, que tiene horario, que tiene memo, que tiene photocheck. No, porque la subordinación también no puede darse, dado que es una facultad del empleador. Piénsese, por ejemplo, en nosotros, los profesores de la universidad. ¿De qué manera nos subordina la universidad? ¿Nos dice acaso qué enseñar, cómo enseñar, qué debemos enseñar, cuándo enseñar, dónde enseñar? La subordinación en las profesiones liberales, la subordinación en los trabajos profesionales, como que se desvanece. Pero entonces tenemos que apuntar a otros indicios. ¿Y dónde los encontramos? Bueno, la OIT quiso hacer un convenio sobre relación de trabajo, no se pudo, pero nos ha dejado una recomendación, la 198, en cuyo artículo 13 se dan los indicios que en Latinoamérica siempre se han utilizado, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, para definir cuándo hay subordinación. En especial, de todos esos elementos, hay dos que a mí me gustan mucho y que creo que son claves, que son la inserción del trabajador o de su servicio dentro de la organización de la empresa, poco siguiendo el modelo español, del Estatuto Español, y la agilidad en el mercado. Porque cuando tú llamas a un delivery o a un Rappi, tú no llamas a Juan Pérez, a Juana González o a Fermín Esquivel. Tú quieres que alguien de Rappi te traiga el producto, con lo cual tú no contratas con la persona, tú contratas con Rappi. Y si te pasa algo a tu producto, tú le reclamas a Rappi, no al mensajero.
La genuinidad del mercado, por tanto, puede ser un elemento muy importante para determinar si hay relación laboral o no. Y lo otro es el tipo de servicio. Porque si yo llamo a una empresa de delivery, ¿qué es lo mínimo que debe tener esa empresa de delivery? Personas que hagan el delivery. Si yo voy a un gimnasio, ¿qué es lo mínimo que debe tener de personal ese gimnasio? Pues los instructores. Un psicólogo, no lo sé. Un abogado laboralista, raro, pero por lo menos instructores, ¿no? Entonces, si una empresa se dedica a una actividad económica, lo mínimo que debe tener en su planilla y ser trabajadores directos es el personal que cumple con su giro del negocio. Reitero, esto no está en ninguna norma. Esto está en la recomendación 198, está en lo que desarrolla la doctrina para poder definir qué es la subordinación. Hay un texto muy interesante también escrito por los Óscares, Óscar Hermida y Óscar Hernández, publicado justamente en Ius et Veritas hace muchos años atrás, que se llama Crítica de la subordinación. Ahí pueden tener también unas ayudas, unas discusiones sobre cuándo sí, cuándo no un trabajo puede ser subordinado. Y con eso, digamos, doy las principales ideas que pueden estar involucradas en este primer tema. No sé si Pedro, aquí se abren las preguntas o hablo todo y de ahí ya dejamos que la gente pregunte. No, doctor, muchas gracias primero por por responder a este primer bloque de preguntas que se han planteado. Y sí, le comento que sí nos han preguntado en nuestra transmisión. Y la pregunta que tenemos aquí es relacionada al contrato de trabajo y cuando el derecho protege al trabajo. Y es la siguiente. ¿Es posible reclamar que se respeten beneficios laborales bajo la teoría de los derechos adquiridos si es que se pretende reducir dichos beneficios? ¿Cómo? Perdón, es que me estaba mareando con la transmisión en vivo. No, le repito. Gracias. ¿Es posible reclamar que se respeten beneficios laborales bajo la teoría de los derechos adquiridos si es que se pretende reducir dichos beneficios? Bueno, esa es una pregunta de aplicación de normas en el tiempo. Los derechos adquiridos no existen. Esa teoría no existe en nuestro sistema. Bueno, sí existe, pero no existe. O sea, existe según el artículo 62, pero es que tú los derechos no los adquieres. Tú los derechos los disfrutas mientras la norma está vigente. Si la norma desaparece y tú ya no cumples el supuesto de hecho, ya no hay posibilidad de reclamo. Por ejemplo, antes de que seguramente muchos de los alumnos nacieran, en el año 91, el decreto legislativo 688 consolidó un beneficio que se llamaba la bonificación por tiempo de servicios. No la compensación por tiempo de servicios o CTS, no. Esta era la bonificación por tiempo de servicios. Este derecho venía de años atrás y le daba a los hombres el derecho a un aumento del 30% de su básico si cumplían 30 años de servicios por un mismo empleador. Y a las mujeres el 25% si cumplían 25 años de servicios. Era como una bonificación por antigüedad. Pero ese beneficio se consolidó en el 91 con el decreto legislativo 688, pero en el año 95 la ley 26.513 lo eliminó. Y entonces mucha gente que le faltaba un año, un mes, 5 años, demandaron en un amparo al Tribunal Constitucional diciendo queremos este derecho. Y el tribunal dijo un ratito, si usted no cumplió el requisito para obtener el derecho, 30 años o 25, usted no puede reclamar, porque usted tenía una expectativa, pero una ley te lo regula, una ley lo elimina. Hoy que usted cumple 25 años, levanta la mirada, ¿la norma está vigente? No. Entonces, no, pero estuvo vigente cuando yo entré y estuvo vigente en 20 de los 25 años. Qué pena, usted no cumplió el supuesto de hecho. Por tanto, la teoría que rige nuestro sistema, que no premia las expectativas subjetivas, sino que premia la seguridad jurídica, es la de hechos cumplidos. Entonces, sí, está bien, tú puedes reclamar en base a derechos adquiridos, pero yo dudo, creo, que esa persona gane, porque la teoría vigente no es derechos adquiridos, sino imagínense, cada persona reclamaría según el ordenamiento en el cual nació, en el cual generó los supuestos, y sería un caos, un mayor caos que el que tenemos ahora. Entonces, el derecho dice, no, prefiero la seguridad jurídica, que puede ser un poco injusta según las expectativas, pero a no generar estas posibilidades. Hay por ahí algunas sentencias, y en mi clase vimos alguna,
en el que el tribunal adoptó de manera curiosa la teoría de los derechos adquiridos, pero la regla es hechos cumplidos. Y ahí esto está en el libro de Javier Neves, esto está en el libro de Guillermo Boza. Javier utiliza el ejemplo clásico de las vacaciones, con lo cual, ¿puedo reclamar? Sí, obvio, todo el mundo puede reclamar lo que quiera, pero ese reclamo va a ser amparado. Yo lo dudaría mucho porque, repito, los derechos adquiridos solo sirven para proteger derechos provenientes de fuentes no normativas. Esto es el supuesto de la condición más beneficiosa, que también es un principio que se verá al final del... Bueno, nosotros lo veremos mañana en mi curso, pero que está en la parte final de los textos de Neves y Boza. Pero no puedo reclamar derechos adquiridos de derechos provenientes de fuentes normativas, porque si no, repito, se armaría un caos. Listo, listo, doctor. Muchas gracias por responder esta pregunta. Aquí tenemos otra pregunta en la transmisión y es la siguiente. ¿Qué implica que se dé una inserción en la organización de una empresa si una locadora de servicios también logra trabajar con otros miembros de la empresa? ¿Esto implica su inserción? Es que depende de... Y aquí, claro, yo siempre digo que depende, debería ser un verbo que los abogados no deberían utilizar, pero cada caso concreto es diferente. Entonces, si un locador hace la misma actividad que un trabajador de una empresa, tendremos que analizar qué actividad y cómo. Porque, por ejemplo, puede ser que un locador simplemente llegue, supervise algo en una mañana y se va. Entonces, hay otros elementos que ayudan, por ejemplo, la continuidad, por ejemplo, las horas, por ejemplo, el giro del negocio. Entonces, de repente, yo soy una empresa que hace diseños de interiores, pero contrato a un profesional en interiores para que verifique lo que mis trabajadores han hecho. El profesional viene un día, una semana, y me dice, todo bien, sugiero esto, perfecto. ¿Va a ser trabajador por esta semana? Yo creo que no, porque justamente contrato a esa persona para que con su conocimiento y autonomía me diga si estoy bien o no. Pero claro, es mi giro del negocio. Pero no, yo no lo estoy subordinando. Lo podría subordinar, es muy raro. Y eso justamente, por eso que en las profesiones liberales es difícil saber cuándo tú subordinas. Y se apela a otros elementos un poco más clásicos, horario, herramientas de trabajo, photocheck, que tener un jefe, ¿no? Porque obviamente si yo tengo un jefe a quien reportar, pues ahí ya no podría hablar necesariamente de autonomía. Hay puestos que, por más autónomos que sean, la jurisprudencia y la inspección del trabajo han entendido que son laborales. Por ejemplo, un conductor de auto, una secretaria, el gerente general, de repente, el gerente general, digamos, es la máxima autoridad de una empresa y sin embargo debe estar en planilla. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Depende. ¿Y de qué depende, como dice la canción? Pues depende de las circunstancias, de los hechos, de elementos que podrían servir para inclinarnos más a un lado o al otro. Notemos además que un mismo trabajo puede ser realizado válidamente vía laboral y vía, por ejemplo, yo podría demandar relación laboral ahorita con Just 360 por esta charla, que es más o menos lo mismo que lo que hago en mis clases, ¿no? Es lo mismo. Claro, entonces yo podría, pero esta es una sola vez y acá hay un tema importante. Yo lo estaría haciendo esto con fines no productivos. Pero claro, yo diría, no, pero todo mi tiempo cuesta y yo necesito dinero y etcétera. Y US 360, págame, ¿no? Ya, lo contratamos por locación de servicios. ¿Pero por qué locación? Entonces, efectivamente, un mismo servicio puede ser objeto válidamente de un servicio no productivo, o sea, no laboral, una relación laboral o una relación civil. Va a depender de los elementos, de los hechos de cada caso para poder inclinarnos para un lado o para el otro. Perfecto, profesor. Muchas gracias por responder a esta segunda pregunta. Y, y bueno, aquí ya tenemos, aquí en la transmisión he visto que nos han preguntado, eh,
nos han hecho dos preguntas más. Me Ujú. parece que una ya la puede, ya la ha podido responder, igual se la leo si prefiere. Y es por qué han existido confusiones, diferenciaciones en diferentes casos en cuanto a los contratos de locación de servicios con el contrato de trabajo. Mm, Porque antiguamente el contrato de trabajo solo regulaba el contrato de los obreros. El derecho laboral fue un derecho obrero y por tanto solo interesaba el trabajo de los obreros. El trabajo de los empleados se regulaba por el Código de Comercio, se regulaba por leyes civiles. Es cuando poco a poco el trabajo de los empleados empieza a asemejarse, ya sea por decisión del Estado o por demanda de los mismos trabajadores, de los empleados. Por eso en Lima hay un hospital del empleado y un hospital del obrero. Por eso en Lima hay un barrio obrero, porque el derecho laboral fue un derecho obrero, fue un derecho de clase. Históricamente, el derecho laboral nace para satisfacer o acoger los requerimientos de una clase social, no de todos los trabajadores del mundo, no, 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 de los obreros. Y luego, poquito a poquito, se fueron incorporando los empleados y al final, todos juntos, terminan siendo trabajadores. Entonces, claro, puede sonar diferente que un piloto de un avión sea trabajador, que un jugador de la liga francesa sea trabajador, que un actor de un reality sea trabajador. ¿Qué semejanza tiene con un obrero de construcción, con un panadero o con un conductor de ambulancia? Que trabajan para otro, no trabajan para sí. Entonces, claro, esto del ámbito de aplicación del derecho del trabajo es un tema de años, que la doctrina ha discutido mucho, pero que en el fondo debería ser objeto o comprender a toda persona que trabaje para otra. No necesariamente porque con ese trabajo va a ganar más dinero, necesita ese trabajo, ¿no? Evidentemente las necesidades de cada grupo son diferentes. Los futbolistas profesionales no tienen de repente las mismas necesidades que los vendedores, que los trabajadores de un call center o los repartidores de delivery. Pero justamente ese es el ámbito donde el derecho del trabajo busca equilibrar y verificar, ¿no? Perfecto, muchas gracias nuevamente por responder esta pregunta. Y acá nos ha llegado una última pregunta para este bloque y ya con esto cerraríamos esta primera sección. Y bueno, le formulo la pregunta. ¿Pueden Ujú. haber situaciones en las que se desarrollen las mismas funciones dos grupos de trabajadores, pero un grupo no reciba los mismos beneficios que el otro? Sí, algo justamente es lo que estábamos hablando anteriormente. Efectivamente, sí, podemos encontrar que de repente en una empresa haya dos grupos que hagan lo mismo, unos por contrato de trabajo y otros por recibo por honorarios. Y ahí justamente va a ser eso contingente y observable porque a título de qué diferencias, ¿no? Entonces, el empleador o el contratante debería tener elementos suficientes para poder decir, bueno, es que estos están por recibo por estos motivos y estos están en contrato de trabajo por estos motivos. Pero si hacen lo mismo y básicamente mientras más manuales, mientras más simples sean las prestaciones, pues estaremos más cerca del contrato de trabajo, pero nuevamente porque estamos utilizando un estereotipo, pero tranquilamente, y eso muchas veces lo digo, eh, puede haber trabajadores eh, a quienes autónomos, pero que subordinan de manera más contundente que a un trabajador, ¿no? Entonces, nuevamente, depende de muchos elementos, depende del contexto, depende de la actividad. Listo, muchas gracias, profesor, por responder a las preguntas en lo referente al primer bloque, que iba sobre el ámbito de aplicación individual, el tipo de trabajador protegido. Ahora pasaremos a nuestra segunda sección de esta transmisión, de esta clase de repaso, Sí. en la cual trata sobre las fuentes del derecho de trabajo. Y la pregunta es, ¿cuáles son las fuentes del derecho de trabajo? Tal vez podría desarrollarlo un poco. Sí, justo ahí he podido ver un comentario de Daniela Cheñe que dice que en la actualidad se han encontrado otros criterios diferentes de la subordinación para determinar la laboralidad del trabajo, como el de la intermediación, que es reconocido en Francia tras un caso que implicó la EPP Uber. ¿Pueden aplicarse estos criterios en Perú? Bueno, en realidad es que esta historia no está cerrada.
Como les digo, la recomendación 198 da criterios y todo depende de que, al final cuál es el modelo de trabajo que queremos proteger. No porque se haga en Francia o en España, ya entonces es la quinta esencia, no. Pero tenemos que ver nuestra realidad. Y en nuestra realidad podemos ver que mucha gente básicamente da su tiempo y su fuerza de trabajo, su cuerpo, para que otro obtenga un lucro o un beneficio con él. Entonces, nuevamente, una cosa es que, ya lo he dicho antes y se me malinterpretó, una cosa es que yo utilice el servicio de alguien para satisfacer una necesidad personal o familiar, como ocurre en el trabajo del hogar, y otra cosa es que yo utilice la fuerza o el tiempo de alguien para yo ofrecer un servicio al mercado, a los clientes. Esto es, cuando yo ejerzo mi derecho a la libertad de empresa. Entonces, si yo pongo una empresa de taxis para dar servicio de taxis y utilizo gente para dar ese servicio, lo lógico es que esa gente esté en mi planilla. Si yo hago una empresa para repartir bienes y utilizo personas para repartir bienes, lo lógico es que esas personas estén en mi planilla. No, pero yo no los subordino, ellos manejan sus tiempos, sus horarios. Es que la subordinación no es solamente eso. La subordinación es mucho más. Por eso les decía que más que el tema de horario, porque un trabajador puede estar sin horario. La ley peruana admite que un trabajador no tenga jornada máxima. Legalmente eso existe. Un trabajador puede ser súper autónomo porque yo se lo concedo. Repito, en el derecho laboral el poder, el poder de dirección es una facultad y como facultad la puedo usar como que no la puedo usar. Entonces, si nunca recibí órdenes, si nunca recibí memos, no significa que no sea trabajador. Puedo ser un trabajador porque estoy sometido a ciertas pautas. Realmente, un ejemplo clásico es la de nosotros, los profesores de la universidad. Nosotros definimos el horario, nosotros definimos el contenido del curso, nosotros no estamos obligados a hacer un uniforme. Nos dan correo, pero es que el correo se lo puede dar también a un locador, eso no, creo que no cambia. Lo importante es el cómo se realiza la prestación de servicios. Y repito, mientras más manual, más laboral, mientras más intelectual, mientras más, y no lo digo de manera peyorativa, sino que el contenido sea, porque cuando yo contrato a un abogado, es porque entiendo que el abogado sabe su trabajo. Yo no le voy a dar pautas, pero es que él ya debe saber, ¿no? Si no, ¿para qué estudiaba? Cuando yo contrato a un médico, cuando yo contrato a un ingeniero, cuando contrato a un arquitecto, no le voy a enseñar arquitectura. Le daré pautas, pero él ya tiene que hacer su trabajo que supuestamente conoce. Entonces la subordinación, por tanto, no es el decir qué debe hacer la persona de una manera meticulosa, repito, como en el siglo XIX. Tenemos que entenderlo de otra forma. Y esa otra forma es viendo la realidad. Con lo cual el trabajo de la gente de Uber o de Cabify, no es casualidad que en todos los países estas empresas o han perdido los procesos o han tenido que transar. Es que es laboral, pues, o sea, no hay otra forma. Pero en fin, eso será para otra sesión, debidamente retribuida y no así, no productiva. ¿Cuáles son las fuentes del derecho del trabajo? Bueno, las fuentes son, bueno, ahí no hay ningún problema, pueden ser estatales o no estatales o convencionales, y eso también está en los textos que les mencioné al inicio. Las fuentes del derecho del trabajo son pues, las fuentes emitidas por el Estado, la Constitución, las normas internacionales, las leyes, los decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos, resoluciones, ordenanzas. Pero también, y esa es una curiosidad de nuestro derecho laboral, pueden ser las fuentes privadas, porque no hay, parece, otra rama del derecho donde los privados tengan poder normativo. Y ese poder normativo se traduce en el convenio colectivo, que es el resultado de la negociación colectiva, y en el reglamento interno de trabajo. También podemos mencionar a la costumbre, también. Entonces tenemos fuentes donde los privados también pueden crear reglas, no solamente para ellos, sino aplicables a terceros, porque son normas. Y esas normas se deberán interpretar como lo son. Las fuentes del derecho del trabajo, por tanto, pueden ser generales o específicas, pueden ser estatales o privadas, pueden ser sustantivas o instrumentales. Todo eso está muy bien detallado en el libro de Javier Neves, en el libro de Guillermo Boza, y estas fuentes evidentemente tienen que respetar la jerarquía. Una jerarquía para que todo esté debidamente ordenado y si hay alguna duda,
Pues los jueces, los inspectores de trabajo, los jueces y el Tribunal Constitucional pueden revisar y evaluar la validez de este ordenamiento. ¿Qué pasa si no existe sindicato con mayoría sindical? ¿Qué alternativas existen para el caso de que una empresa existan solo sindicatos minoritarios? Es que no hay problema. El modelo peruano es un modelo de pluralidad sindical y por tanto, si no hay sindicato, y la mayoría de sindicatos acá en Perú, en el sector privado, son sindicatos minoritarios. Entonces, si no hay mayoría, no pasa nada. Ese sindicato representa a sus afiliados, como dice la ley. ¿Qué alternativas existen para el caso de que una empresa solo haya sindicatos minoritarios? ¿Como que alternativas? No entiendo la pregunta. Pues sí, en una empresa, Ripley, Sauder, Telefónica, existen varios sindicatos, porque repito, nuestro modelo es de pluralidad sindical, y entonces los trabajadores pueden entrar y salir de los sindicatos que quieran, y si no les gusta ninguno, hacer su propio sindicato. No hay problema. Y al hacer un sindicato de empresa que necesitas 20 trabajadores, tienes no solo capacidad negocial, sino legitimidad negocial. Puedes negociar con tu empleador y si negocias con tu empleador, lograr crear derecho, crear normas vía un convenio colectivo. Eso es lo bonito del derecho colectivo, que puedes autorregularte. Y eso es lo que hoy te quiere. Lo que hoy te quiere es que más que el Estado regule, que sean las partes las que regulen. Y yo coincido con esa idea porque ¿quién mejor que las partes para resolver un problema? Los problemas de la pareja los resuelve la pareja. Se equivoque o no se equivoque, pero la pareja los resuelve. No el vecino, no el suegro, no el capellán, no, la pareja. Pero en cambio acá en Perú siempre resuelve el Estado. Y el Estado no necesariamente conoce la realidad y se puede equivocar o puede dar una solución idéntica para situaciones diferentes, produciéndose una discriminación, porque la igualdad supone tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, ¿quién mejor que las partes, trabajadores y el empleador, que puede resolver los problemas? ¿Quiénes participan en una negociación colectiva? La negociación colectiva es un derecho de los empleadores y de las organizaciones de los trabajadores. No de los trabajadores, de las organizaciones. Entonces, los trabajadores agrupados en un sindicato tienen el derecho a la negociación colectiva. Cuando no se puede hacer sindicato, también se puede negociar vía 2 delegados, pero dice la ley peruana, cuando no se alcance el número mínimo, porque entre delegados y organización siempre hay que preferir a la organización. Repito, en derecho colectivo es la organización el titular, no los individuos. Por eso, si en una empresa fabrican delegados para quitar la autoridad a un sindicato minoritario, eso es ilegal, eso no se hace, no se debe hacer. La organización siempre prevalece. Por eso yo discrepo, acaba de salir hace poco una sentencia donde le quitan representatividad procesal a una federación. Una federación reclama por un afiliado su reposición y la Corte gana en primera y en segunda, pero la Corte Suprema dice no, la federación no puede representar a personas, solo representa sindicatos. Pero, ¿por qué tanto exceso de formalidad? Y el pobre señor tiene que volver a empezar su proceso y ya saben cuánto demoran los procesos en Perú. Pero bueno, eso es lo bonito de nuestra realidad, que tenemos muchos temas para discutir y para debatir. Bueno, muchas gracias, doctor, por responder estas preguntas referidas al bloque 2. Entonces, en cuanto a ello, me surge una pregunta, ¿no? Yo Sí, quisiera preguntarle también, eh, ¿por qué es importante que exista un código del trabajo? es importante que en una sociedad... hay un libro maravilloso que también ha hecho una película que se llama El Señor de las Moscas. No sé si lo conoces, Pedro. En El Señor de las Moscas hay unos niños que llegan a una isla y se tienen que autorregular. Obvio, el derecho sirve para regular relaciones sociales. Entonces, cuando se ha presentado un anteproyecto de código de trabajo y se ha dicho que sí, que es necesario, que somos un país, que no tenemos... Un ratito, pero es que nosotros tenemos centenas de normas. Y yo estoy seguro que yo no las manejo todas.
y que el compendio de normas del Ministerio de Trabajo que publicó en septiembre de 2020 tiene más de 1.800 páginas, solo de normas del régimen privado. Entonces, el Código del Trabajo simplemente es una consolidación de esas normas que están dispersas. Entonces, o sea, no tenemos Código del Trabajo, sí, no tenemos, pero tenemos normas del trabajo. Entonces, es lo mismo, creo yo. O sea, un código es un conjunto de normas ordenadas. Nuestras normas están dispersas. ¿Qué hace el anteproyecto? Juntarlas, pero además las ha juntado y ha corregido, variado temas según el grupo que lo ha hecho. Pero entonces, tantos años que no tenemos código, ¿ha pasado algo? No. Lo que sí ha pasado, y es el gran problema, que el Código del Trabajo no soluciona, y así lo dice paradójicamente el anteproyecto, es que el código solo se aplica a los formales. Y en Perú, los formales somos solamente el 24% de la gente que trabaja. O sea, hay un 76% que todo esto que estamos hablando no se les aplica. Y no se les aplica porque el empleador no quiere o porque el mismo trabajador no quiere. Y ese es el gran problema en nuestro país, y es un problema que viene desde el siglo pasado. El derecho del trabajo que estudiamos es un derecho que solo se aplica a algunos privilegiados. Tanto es así que en muchos avisos de empleo dice como beneficios entrar a planillas el primer día. Es que eso no es un beneficio, señores, es una obligación. Ese es su deber. Pero bueno, acá en Perú ese es un beneficio. Entonces, tener un código del trabajo se aprueba, genial, pero sigue beneficiando a algo más de 4 millones de personas de las 18 millones que trabajamos en el país. Entonces, ¿de qué sirve un código del trabajo? El diagnóstico que hace el anteproyecto es muy interesante, yo lo recomiendo, revísenlo si tienen tiempo, porque se señala la realidad local, pero es una realidad que el código no va a corregir, porque el código solo apunta a los formales. Tenemos una casa con 4 áreas. Solo estamos discutiendo cómo pintar la pared del área que está iluminada y que tiene agua y luz. Y de las otras 3 que se caen, no decimos algo. Entonces creo yo que el derecho del trabajo debería también preocuparse y entenderse de todas esas personas, incluido, por ejemplo, todos los venezolanos que llegaron y que están en la formalidad, en la informalidad. Profesor, ¿podría explicarle en principio condición más beneficiosa? Bueno, eso es muy específico, pero lo tienen en NEVE, es muy fácil. Yo lo que puedo decir es que en la práctica ese principio no se aplica, es muy difícil, porque solo apunta a derechos surgidos de fuentes no normativas. Pero no hay mucha complejidad. De repente, Rodrigo, si precisas tu pregunta, ¿cómo probar que una persona que forma parte de un sindicato de un grupo social vulnerable ha sido despedido por una causa objetiva y no por discriminación? ¿Cómo probar? Probando. No entiendo. O sea, ¿cómo probar? Si hay una causa objetiva, la pruebas, ¿no? La acreditas. Es que no puedo acreditar. Bueno, entonces te arriesgas. O sea, no, Daniela, no entiendo esa pregunta. El hecho de que esté en un sindicato no significa que tenga o que estés embarazada, o que tengas discapacidad, o que tengas VIH, no significa que ya no te puedo hacer nada yo, empleador. Si tú cometes una falta, obviamente tengo que acreditarla. Si no la acredito, podría presumirse que la razón real del cese ha sido tu condición especial. Pero bueno, eso es parte pues del ejercicio o del trabajo que tiene que hacer un empleador para poder sustentar un despido. Yo, por ejemplo, tengo un caso donde un dirigente sindical ha sido despedido por acoso sexual y ese señor dice que no, que el despido ha sido por su condición de dirigente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Probar que el despido fue por sus actos ilegales. Y él, me imagino que utilizará su protección sindical, pero si yo acredito la falta, pues debería ganar yo, ¿no? Es eso. O sea, quien alega un hecho debe probarlo. Esa regla de civil en laboral se aplica tal cual. Pero bueno, creo que... Entonces, Pedro, yo cerrando la pregunta, bueno, y disculpa el que te haya retado un poquito, pero es que a veces nos dicen cosas en la prensa, a veces nos dicen cosas en los medios, a veces nos dicen cosas los profesores también, decimos cosas, pero es que ustedes tienen que leer y cuestionar, no simplemente seguir. Si te gusta, o sea, esto no es una cuestión de ser hincha de que la fe, no, la fe dicen que mueve montañas, pero no las mueve necesariamente.
Pero tienes que tener la información necesaria para saber, ¿es válido? ¿Es válido? Y por eso a los chicos y chicas que pasan por mi curso, no les digo que me hagan caso, sino que les digo que lean, porque solamente quien lee puede cuestionar, solamente quien lee puede tener una opinión sustentada, obviamente, no una opinión subjetiva de que a mí me gusta y punto, no, 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 tampoco. Por eso, ahora que tienen tantas herramientas y tantos, en mi época no había pues estas clases, no teníamos a los profesores así que nos puedan dar estas asesorías. Y ustedes están en una buena universidad, así que aprovechenla. Si quieren ser abogados, obviamente, ¿no? Y si quieren hacer el bien, obviamente. Así que bueno. No, gracias, gracias a usted, doctor. Está muy bien que pueda compartir su punto de vista y su explicación. Y gracias, de verdad, por siempre estar aquí atento para nosotros, para IUS 360, como para nuestra audiencia. Entonces, ¿qué le parece si vamos al último módulo propuesto para el día de hoy, en el cual vas sobre los principios del derecho del trabajo? ¿Y cuáles son los principales principios del derecho del trabajo y cómo se aplican? Los principios son eso, principios. O sea, acá está el bestseller que generó todo en Latinoamérica, el libro de Américo Pla Rodríguez. Pero claro, es que los principios creo que son útiles cuando no tenemos muchas normas y tenemos que fijarnos en esas guías directrices o esos proyectos de búsqueda de cumplimiento de objetivos. Pero en un mundo tan normado como el nuestro, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y en un país tan normado como el nuestro, donde tenemos normas que repiten conceptos y demás en lo laboral, hablar de principios y de la aplicación de los principios ya resulta, yo sé que la jurisprudencia utiliza muchos principios, principio pro homine, principio de la dignidad, pero es que muchas veces con los principios a veces se esconden los deseos de las personas que redactan las sentencias. Y entonces yo por lo menos, dentro de mi ignorancia, veo que estamos ante dos caminos. O respeto la norma, o respeto lo que los principios me pueden decir. Y a veces hay personas que entienden que con principios, con el principio de dignidad o el principio de pro homine, puedo decir lo que quiero. Y entonces es difícil poder regular una sociedad o establecer reglas que todos podamos seguir si vía principios esas reglas se voltean, se inaplican. ¿No? O sea, me está gustando mucho el ejemplo del semáforo. ¿Por qué hay semáforos en nuestras ciudades? Para ordenar el tránsito. Entonces, a pesar de que acá en Lima, por lo menos, tú igual cuando estás en verde tienes que ver por si acaso pasa alguien en el rojo, porque el ámbar está claro que el ámbar es verde siempre, ¿no? Hay reglas que tienes que seguir. Y si viajas a otras ciudades, te vas a dar cuenta que la gente no solo respeta los semáforos, sino también los pasos cebra o los cruces peatonales, y que los carros paran cuando un peatón pone un pie, porque son las reglas. Entonces, frente a un sistema muy normado, los principios entran un poco a orientar. Y obviamente el principio principal, el incuestionable del derecho del trabajo, es el principio protector. Porque si las normas laborales no protegen al trabajador, entonces no son laborales. Serán civiles, tributarias, mercantiles, lo que sean, pero no son laborales, porque el derecho laboral surgió históricamente para proteger al trabajador. Otra cosa será discutir si esa protección es coherente o no. Otra cosa será ver si esa protección resulta rígida, compleja, inexplicable. Pero tiene que proteger. El derecho laboral no puede ser un derecho laboral empresarial. El derecho laboral es del trabajador y de los trabajadores y se hace para proteger a los trabajadores. Al proteger a los trabajadores pones reglas y esas reglas las seguimos los trabajadores y los empleadores que necesitamos a los trabajadores. Y no nos pueden gustar las reglas, como no nos puede gustar que un semáforo se demore media hora en cambiar la luz roja, pero son las reglas, ¿no? Entonces, esas reglas pueden ser justas, equilibradas, o pueden ser injustas y incoherentes. Repito, que haya una mala práctica no significa, no se debería cuestionar el principio.
Y a partir de ese principio protector, pues se pueden derivar los otros, ¿no? Condición más beneficiosa, norma más favorable, indubio properario, el principio de primacía de la realidad, el principio de renunciabilidad. O sea, estos que Javier Neves los describe, ahí me están preguntando, pero es que nuevamente, jóvenes, me están preguntando cosas que pueden leer tranquilamente y con mejor sapiencia lo pueden leer del profesor Neves que decirme a mí, ¿no? O sea, ahí me están preguntando los principios, vayan a los textos, tampoco, no fomentemos la ociosidad, ¿ok? Está en los textos. ¿En qué casos podemos hacer el indubio? Pues el indubio, acá tengo otro texto español del profesor Jesús Mercader, que es del año 2014. Los principios de aplicación del derecho. Y fíjese, lo acerco un poco para que se vea. Formación, decadencia y crisis. Porque los principios en un mundo muy normado, pues ya no tienen mucho sentido. Y entonces se habla de el lento languidecer del principio indubio properario, de la silenciosa decadencia de la norma más favorable, la disolución del desconcertante principio de condición más beneficiosa. Pero dentro de todo este caos, la vigorosa conservación de la indisponibilidad de derechos o la irrenunciabilidad en los términos peruanos. Claro, alguien podría decir que estoy siendo sacrílego con esto, pero es que ya con algunos años de práctica judicial y administrativa, es muy difícil encontrar que te resuelvan los casos con principios, porque si resuelven con principios te pueden decir cualquier cosa. Entonces necesitamos reglas claras. Y repito, nuestra legislación laboral está tan llena de reglas que el espacio para los principios ya es muy difícil. Claro, en la Constitución se señala que ninguna relación laboral puede afectar los derechos constitucionales del trabajador, y esa es una caja de Pandora. O un acto de hostilidad son los actos contra la moral o los que afecten los derechos constitucionales del trabajador. Uf. Entonces cualquier cosa puede ser un acto contra la dignidad, ¿no? Mi jefe me grita, mi jefe me hace trabajar en la noche, mi jefe me ha llamado la atención. O sea, ¿cómo definimos entonces? Necesitamos reglas, necesitamos unos mínimos. ¿Quién define los mínimos? Las partes. Las partes deberían definir según, porque una cosa es la presión de trabajar en un call center y otra cosa es la presión de trabajar en un estudio de abogados o en una tienda, en una cafetería. ¿Qué solución le plantea ante tanta variedad de normas laborales? Pues simplificarlas, obviamente. Y la simplificación supone la diferenciación. Porque como decía, una cosa es trabajar en el campo, en una planta de espárragos. Y aquí, señores, como siempre tiene que venir la recomendación cinéfila, tienen que ver esta película El Buen Patrón. No, esta que el año pasado ganó muchos Goya con Javier Bardem. Y que es una segunda parte de Los lunes al sol, que esa la pueden ver en YouTube en cualquier momento. ¿En qué momento debo recurrir a los indicios de laboralidad? Cada vez que tengas dudas si una relación es laboral o no. Y eso normalmente va a ocurrir cuando una persona trabaje varios meses o años y no le reconozcan los derechos laborales, ¿no? Entonces, porque al no ser trabajador, al año tú pierdes 4 remuneraciones en el régimen general. 2 gratificaciones, tus CTS y tus vacaciones. Por eso, o casualidad, las normas de acoso sexual no solo se aplican a las relaciones laborales, se aplican a todas las relaciones, inclusive entre practicantes, inclusive entre estudiantes, porque es un derecho que trasciende la relación laboral. Pues hay derechos, el descanso, por ejemplo, que tengamos derecho al descanso, también trasciende las relaciones laborales. Entonces hay derechos que no solo se deben aplicar en las relaciones formales de trabajo, sino en realidad en toda prestación de servicios. Creo que a eso deberíamos apuntar. Entonces, en lo que se refiere a los principios, su alcance es muy corto. En la práctica, bueno, en el libro de Javier, en mi época cuando estudiamos, teníamos puesto esos casos de una norma relacionada con otra, conflicto por aquí, por acá, pero en la práctica siempre vamos a encontrar una norma o de repente vamos a encontrar la aplicación de principios, pero que no coinciden con el supuesto específico, ¿no? Cuando hice la maestría y el doctorado en España y encontré estos libros de cuestionamiento, sentí entonces que mi idea de temerosa y casi sacrílega de cuestionar los principios, pues era vista ya por mucha gente de que efectivamente, o sea, tenemos tantas normas que de repente ya esto de los principios queda un poquito más en el texto de Plage del año 78.
Yo estaba en el colegio todavía, estaba empezando el colegio. Entonces, era otro mundo. Era un mundo que había muro de Berlín, era un mundo en que había dos opciones de sistemas. Ahora no estamos en el fin de la historia, pero el mundo ha cambiado, creo, un poquito. Y entonces me parece que esto de los principios debería ser revisitado, revisado, sin olvidar que en derecho laboral, repito, está, estamos para proteger a quien está obligado a trabajar para otro. Repito, esa obligación económica, no es obligación. Hay un libro maravilloso que también lo he empezado a recomendar, que se llama La mano invisible, de un español que se llama Isaac Rosa. En La mano invisible se presentan testimonios de muchas personas que trabajan, son ficciones, que trabajan. Y justamente hace unos días en El País de España ha salido el testimonio de una trabajadora, de una limpiadora, ¿no? Una persona que limpia casas, salvadoreña, que es casi, casi como un capítulo de este libro. Si no pueden encontrar Isaac Rosa o no pueden encontrar este texto del País, sí pueden encontrar de repente en Netflix esta película Las cosas por limpiar o Made, basada en un libro también, donde se revela cómo es trabajar, pues, cómo estás obligado a trabajar cuando tienes hijos, cuando tienes que trabajar. Y las penurias o los problemas que te encuentras en el trabajo. Entonces, si se da en nuestra realidad esa situación, creo que es necesario un derecho que regule, que evite que una parte abuse de la otra. Porque lamentablemente los seres humanos, pues a veces abusamos y somos prepotentes y entonces el derecho tiene que entrar ahí para evitar que surjan situaciones injustas o no tolerables con la dignidad humana, ¿no? Por ello que la OIT este año ya aprobó un nuevo derecho fundamental, el de trabajar en un entorno saludable y seguro, un entorno que respete nuestra salud, ¿no? Y eso es muy importante, creo, en un mundo que ha cambiado tanto desde que algunos trabajadores se agruparon y empezaron a hacer huelgas y boicots allá por los 1800 y tantos. ¿Qué más? Sí, doctor, me parece que hay una más, han puesto una. ¿Qué significa que exista una duda insalvable en la interpretación? Repal PC, mañana. Es una maravilla esto de ser anónimos. ¿Qué significa? No sé, ¿no? O sea, duda insalvable, que es una contra... lo que ocurre con el indubio, según me contaban cuando yo estudiaba, es que todos los jueces utilizaban indubio cuando tenían dudas. Y no solamente dudas normativas, sino cualquier duda. Y entonces, indubio. Entonces, el indubio se generalizó. Entonces, quien redactó o quien tuvo algún poder de influencia en la Constitución del 93 dijo, pongámosle insalvable, para que el indubio no sea utilizado siempre, sino solo en un extremo. Claro, pero con duda insalvable, como critica Javier en su texto, pues al final contradices el principio. Entonces sí, ¿qué entendemos por duda insalvable? Es muy difícil porque siempre vas a tener una interpretación que te pueda ayudar a resolver la duda que tengas en una norma. No solo la literal, la teológica, la histórica, o sea, tantas que hay. Y más aún cuando nuestras normas son casi, casi muy claras o directas, ¿no? Nuevamente, me parece que esto de los principios o de los supuestos estaba pensado en otro universo, en otro mundo, en otra situación donde había más campo para pensar. Ahora es muy difícil, salvo claro que inaplique muchas normas o disposiciones, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, profesor, justamente algo que mencionó de que existen muchas normas y que a veces la aplicación de los principios no es la mejor solución para algunos problemas que puedan surgir en casos reales. Había también una pregunta anterior Uh -huh. donde le preguntaba por su opinión, ¿qué solución usted le podría plantear a esta variedad de normas laborales y ante la falta de aplicación de principios? Sí, lo dije, o sea, que ante tanta variedad, simplificar, ¿no? Simplificar y lo que pasa es que, claro, si simplifico siempre va a haber alguien que se queje. Por ejemplo, yo ya lo he dicho antes, yo eliminaría las gratificaciones y la asignación familiar. Es que, ¿por qué tengo que pagarle más a un trabajador porque tuvo hijos? O sea, tú y yo trabajamos igual.
Pero tú no tienes hijos, Pedro, ¿o sí? No pongas esa cara tampoco, pero es bonito tener hijos, ¿no? Pero, y entonces a mí que sí tengo, me van a pagar más que a ti. ¿Solo porque yo me desordené o porque efectivamente quise tener hijos con mi pareja? ¿Por qué? ¿Qué influencia tiene esa circunstancia con... Y las gratificaciones? ¿Por qué tengo que pagarte doble en julio o en diciembre? ¿Acaso eres doblemente productivo en julio o en diciembre? Claro, y acá la interpretación histórica sirve porque esas dos leyes fueron emitidas en diciembre del 89. Y en diciembre del 89, ustedes no lo saben, pero vivíamos en una situación terrible, terrorismo, inflación. Entonces, ¿qué hizo Alan García? ¡Pah! Con el Congreso que tenía mayoría, emite dos leyes. Claro, en vez de aumentar las remuneraciones o en vez de reducir la inflación, ¿qué hace? Inventó dos derechos más. Y entonces elevó el costo de tener un trabajador formal. Con lo cual, sin llegar a economía, ¿qué hago? Un locador de servicios me cuesta al año 12 remuneraciones. Un trabajador me cuesta 16. ¿A quién contrato? El trabajador tiene pre y postnatal, tiene posibilidad de hacer sindicatos, tiene estabilidad laboral, tiene jornada máxima. Este de aquí es mío para hacer lo que quiera y solo le tengo que pagar sus honorarios. ¿Qué camino voy a tomar yo? Es sencillo. Entonces, el derecho laboral necesita reformularse, pero claro, es que hay demasiados intereses. Y si entonces yo, ministro de Trabajo, digo que voy a simplificar esto, me censuran y me retiran de inmediato, ¿no? Que ya se ha hecho, porque esto ya se ha hecho. El régimen de la micro y pequeña empresa, el régimen laboral especial, ya simplifica, reduce los derechos. La remuneración integral anual elimina los derechos cuantitativos de los trabajadores que ganan 2 UITs o más. O sea, yo soy tan talentoso que gano 12.000 soles mensuales. Pero que como gano 12.000, mi empleador me dice, yo no te voy a pagar ni gratis, ni CTS, ni vacaciones, ni nada. Solo te pago un monto anual. ¿Eso es ilegal? No, es legal. Entonces ya existe. Si yo soy trabajador de micro, no tengo gratis, no tengo CTS. Entonces, o sea, ya existe. Creo yo que nuestro régimen laboral privado es un régimen hipócrita, porque en realidad tiene muchas regulaciones y es contradictorio. La solución entonces viene entonces por una codificación de las normas, o primero debemos empezar por derogar. Dijo otra vez con la codificación. No, simplificar. Hay un informe que salió ahora en abril que dice que el régimen de la pequeña empresa debería ser el régimen general. Miren, no es que yo ahorita esté en mi fase patronal, pero es que si vemos un sistema, si ustedes compran un auto que solo les sirve uno de cada 4 días, siguen con ese auto, lo cambian. Nuestro derecho laboral solo sirve la cuarta parte de la gente. ¿Podemos seguir defendiendo ese derecho laboral? Tenemos que cambiarlo. O sea, no podemos ser egoístas y tenemos que cambiarlo. Pero creo que hay gente interesada o gente que no puede, pues de repente, chocar con otra gente que no quiere cambiar esto. Y repito, el cambio no es para peor, el cambio es para que entre más gente en esta casa. Pero creo que mucha gente sigue protegiendo. Y repito, claro, este argumento lo utilizan la gente del sector empresarial, pero es que no funciona. Repito, tu carro solo tiene una llanta. Debe tener 4, pero solo tiene una. Y tú lo sigues manejando con esa llanta. ¿Hasta cuándo va a durar ese carro? Sobre la regulación de las gratificaciones, ¿en qué se diferencian lo tipificado? La única diferencia, Geraldine, es que en la ley de Toledo, la 27735, se admiten las gratificaciones truncas, que no estaban en la ley original, porque la ley original decía que tenías que trabajar en el mes de pago para recibir tu gratis, con lo cual muchos empleadores te cesaban el 30 de noviembre o el 30 de junio, con lo cual no llegabas a julio o diciembre y no tenías gratis. Entonces, claro, eso era un absurdo. Bueno, un absurdo de una ley absurda. Pero entonces, ¿qué hizo la ley de Toledo? Simplemente dijo, si no llegas al mes de pago, igual tienes tus truncos. Con lo cual, si, por ejemplo, hoy día, 27 de junio, ceso en la empresa, igual me van a pagar mi gratis. Casi completa, porque la gratis tiene esta peculiaridad de que se paga por mes calendario completo, con lo cual, si entré en diciembre,
Me pagan enero, febrero, marzo, abril, mayo, pero junio no, porque no completé junio. O sea, me pagan 5/6 de mi gratis de julio, a pesar de no haber llegado a julio. Esa es la única diferencia. La aparición de la gratis trunca. Pero eso ya lo verán en especial quienes pasen en general, ¿no? Y ya no hay más, creo. Sí, eso estoy viendo, doctor. Bueno, hemos llegado a Sí, la sí, hora de transmisión, justo justo. justo como la... Suficiente. Suficiente ya para no... Correcto, sí. Aparte veo conectadas 33 personas, así que yo creo que... No, no se preocupe, es más, a nombre de Bius 360 le agradecemos a usted, profesor, por su tiempo, por su dedicación a esta clase de repaso, Ajá. ya que ha podido responder todas las preguntas de nuestra Aquí, audiencia. acá Renato, está un alumno todavía, dice que nos vemos en julio. Sí, claro, nos vemos en julio. Esa es una oración ya patentada. Nos vemos en julio y nos vemos en diciembre. Y aquí Rodrigo dice, mencioné que el quinto derecho fundamental, ¿cuáles son esos cuatro? Uy, a ver, no sé, Rodrigo, ¿tú has pasado por mi clase o no? Los otros cuatro, pues son los cuatro de la Declaración OIT del 98. Libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento efectivo en la negociación colectiva, no trabajo forzoso, no trabajo infantil y no discriminación. Así de paporrete y tal cual. Y Perú ha ratificado todos los convenios de esos cuatro, con lo cual esos derechos son los más importantes de nuestra realidad. Los dos convenios sobre seguridad y salud, Perú no los ha ratificado, con lo cual igual pueden seguirse por esta idea de la declaración del 98. En la declaración del 98 de la OIT, si googleas eso, Rodrigo, ahí vas a encontrar los derechos fundamentales. También los encuentras en el artículo 45 de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo, el texto único ordenado de la Ley MIPE, pero claro, ahí los encuentras de manera desordenada y de manera diferente, ¿no? Porque claro, cada vez que Perú copia una norma del extranjero, pues la copia, pero no la copia bien. Traductore, traditore. Pero por eso siempre hay que recurrir a la fuente directa. Consejo final, siempre vayan a la fuente. Tienen internet, ya no hay excusa, ya no tienen que ir a la biblioteca, hacer cola, sacar la ficha, nada. Googlean y listo. Busquen, comparen, confirmen, duden y, y siempre documentense. Creo que eso es el mejor consejo que se les puede dar en la universidad. No se conformen. Gracias, profesor, por los consejos que nos puede dar a nosotros, los alumnos de Derecho, ¿no? Que a veces nos quedamos tan solo con lo escuchado en la teoría o con lo compartido en clase, pero no vemos más allá. No, Entonces, reten a su profesor con fundamento, no que yo he visto que a mí me gusta, no, eso fuera, con fundamento. Yo he leído acá, yo he visto acá, no, tampoco el trome, pero sí, también el trome puede ser una fuente, pero con sustento. Porque discrepar está bien. Derecho no es física o química. Discrepar va bien, con respeto. Y con la discrepancia nace la luz. Entonces, o sea, si ustedes no discrepan y copian y solo repiten, no, eso no sirve. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Habrá otros profesores que no, pero bueno, yo fui criado así intentaron hacerme y creo que es un camino que ayuda hasta ahora sigo aprendiendo de las clases, de la gente con quien comparto y que me retan cada ciclo a buscar más fuentes, a intentar convencer de estas ideas importantes para el derecho del trabajo, ¿no? De que esto es el principio protector, por ejemplo. Por más crítico que sea la legislación laboral, pues obvio, hay gente que, repito, y es cuestión de verlo, salgan nomás a la calle para ver cuánta gente. Hoy día me han llamado 3 call centers. Claro, y los 3 me colgaron cuando le dije no, gracias, ¿no? Ni siquiera una nomás me dijo, sí, ya, muchas gracias, no se preocupe. Nos vemos en julio, profe, muchas gracias por la clase y los consejos. Sí, ya todo el mundo quiere verse en julio. Sí, ya en julio llega, no se preocupe. Así que no, gracias iOS 360 por esto. Me parece genial que puedan seguir motivando a quienes quieran y creo que es lo mejor para que todos tengan algunas chances. Cuídense, suerte y si no tienen suerte no pasa nada, ¿no? Hay que seguir intentando. ¿No? Total, la bica no es tan mala o la trica, o sea, es parte de, ¿no? Todos tenemos derecho a equivocarnos. muchas gracias de verdad, profesor, por estar aquí nuevamente. Y a nuestra audiencia, ya para cerrar,
les comentamos que los esperamos a todos y a todas a partir de las 8 de la noche en la siguiente clase de repaso sobre instituciones de derecho privado 2. Con eso sería todo en esta noche. Muchas gracias nuevamente, profesor Ulloa, y hasta A una ti, próxima Pedro. ocasión. Gracias, cuídense. Suerte. Gracias.